Uno de los principales retos que tiene la impresión 3D es exactamente eso, la desinformación que abunda. La impresión 3D es un grupo de tecnologías por las cuales se genera un objeto en 3 dimensiones y este se replica capa por capa con distintos materiales. Mi nombre es Vanessa Schlack y soy la coordinadora del Fab Lab Veritas. Yo soy egresada de la carrera de diseño de productos industriales de aquí de la universidad. Existe impresión 3D llamada FDM que la tenemos acá, que es impresión en plástico. Utilizamos diferentes tipos de plástico, existe el PLA que es biodegradable y amigable con el medio ambiente, tenemos también ABS que es el que se usa para los legos y también tenemos impresión en yeso, esta con una alianza que tenemos con la empresa 3D Systems. Bueno, básicamente a nivel de recuento, explicarles un poco qué es el Fab Lab, qué es lo que hacemos. Nosotros tenemos, por así decirlo, una serie de herramientas y equipos que lo que tratan es de conectar el mundo virtual con el mundo material. La mayoría de ellas básicamente son tales como cortadoras láser, impresoras 3D, routers CNC y demás. En estos momentos el foco o realmente el esfuerzo que queremos hacer es sobre innovación social y transformación social a partir del diseño. La impresión 3D tiene distintos usos. Actualmente las empresas lo utilizan para realizar prototipos de los productos que van a generar o van a fabricar más adelante y con esos prototipos pueden determinar si hay algún error en fabricación o si hay algún cambio que se le debería hacer. Esto reduce los costos y los tiempos de fabricación final del producto, entonces es muy útil. También se utilizan para productos únicos que uno quiera tener o para replicar objetos que ya teníamos, que tal vez se nos rompió una parte de la pieza y queremos reconstruirlo. En realidad, la impresión 3D está ligada al movimiento maker, entonces da la posibilidad de prototipar en cuestión de horas a un costo menor, lo cual brinda una oportunidad mayor de encontrar soluciones a problemáticas que tenemos diariamente. Entonces, entre más personas aprendan a utilizar en la impresora 3D, pueden expresar sus propias ideas, porque no solamente a partir de modelos que ya están disponibles en internet, también existe la posibilidad de crear lo que usted tenga en su mente, en su imaginación. Si usted tiene un producto que viene a resolver una problemática, este tipo de impresión, este tipo de técnica de crear objetos, lo deja usted desarrollar y prototipar a un costo completamente accesible y a una velocidad completamente increíble. Antes tenían que mandar a hacer moldes y eventualmente el pedido de moldes iba a durar 7 días. Entonces, como a nivel de recuento, compartiéndoles un poco lo que estamos haciendo acá en Fab Lab Veritas, contarles que algunos de los proyectos sociales o innovación social que estamos gestionando, voy a comentarles de 3 particularmente que se relacionan mucho entre ellos. Uno es el Fab Lab Móvil, que estamos trabajando en conjunto con Colby. Es la primera vez que por lo menos nuestra universidad en conjunto con una institución pública tiene la posibilidad de desarrollar un proyecto de innovación social, que eso es bastante importante. Este proyecto lo que pretende es que dentro de un camión con todas las, obviamente, las capacidades y todo lo que es el equipamiento básico, va a viajar a diferentes partes del país llevando la tecnología y una serie de estrategias. ¿Para qué? Para empoderar a comunidades a desarrollar sus propios productos y desarrollar una serie de técnicas que les puede ayudar mucho por medio de la innovación, ¿verdad? Y la fabricación digital se convierte en el medio por el cual lo pueden desarrollar. Otro proyecto que va de la mano de este son los Mini Fab Labs, que es un proyecto ya escalado. Ahorita hemos replicado el Mini Fab Lab tanto a nivel de Costa Rica como a nivel internacional. ¿Por qué? Porque tiene una flexibilidad en cómo un mismo dispositivo tiene una serie de herramientas tanto analógicas como digitales y puede ser compartido a diferentes partes del mundo. O sea, yo envío el archivo de lo que es este Mini Fab Lab y se puede reconstruir y replicar por medio de fabricación digital. Lo interesante ahí es que tenemos diferentes tipologías que abarcan desde la electrónica, la programación, lo que es router, corte láser, lo que es la ebanistería y demás. ¿Para qué? Para que en el momento que llegue a las comunidades les ayude a desarrollar nuevos a final de cuentas, habilidades como tal. La industria de la medicina está utilizando la impresión 3D para generar distintas prótesis, productos dentales, incluso ya se está generando órganos. La idea es que en un futuro se van a poder imprimir partes del cuerpo. Bueno, el proceso es bastante simple. Nosotros creamos una página en internet donde tenemos una lista de espera, donde los pacientes pueden ir y registrarse.
Eventualmente, cuando el paciente se registra en la lista de espera, nos ponemos en contacto, le hacemos preguntas para determinar si clasifica, puesto que el proyecto ayuda a personas de escasos recursos, de bajos recursos, que no pueden costearse una mano. Les preguntamos cuánto ganan mensualmente y demás. Si aplican, les pedimos fotos para ver el tipo de lesión, ya que existen diferentes modelos según el tipo de lesión. Si ellos perdieron su mano de la muñeca para abajo, podemos utilizar una como la FlexiGen. Si perdieron el brazo de la muñeca para arriba, pero todavía tienen movilidad en el codo, existe otro modelo. Si ya perdieron la mano más arriba del codo, donde no tengan movilidad, utilizamos sensores, arduinos y motores servos para poder hacer una prótesis. Todo esto es parte del movimiento mundial de Enabling the Future. Cualquier persona con una impresora 3D lo puede hacer. Y un proyecto muy interesante que estamos desarrollando ahorita es la iniciativa de lo que puede llegar a ser el Fab Lab dentro de la Carpio. Hay una institución que se llama CIFAES que ha promovido actualmente un edificio y toda una serie de actividades por medio de lo que se conoce como Cueva de Luz, que es este edificio que comentaba, y dentro del mismo queremos instalar lo que es el Fab Lab de Luz. Apoyando las iniciativas actuales de la organización y promoviendo obviamente una serie de actividades nuevas que les va a permitir a personas como personas que en la mayoría son exconvictos, tienen un conocimiento en lo que es la parte constructiva, en lo que es la parte de banistería y demás, pero por su condición no pueden insertarse nuevamente al mercado laboral. Entonces, con esta iniciativa se van a implementar una serie de equipos y herramientas que van a permitir que estas personas trabajen desde la Carpio fabricando muebles y mobiliario para el resto del país y, por qué no, en algún momento del mundo. Entonces, ese proyecto ahorita iniciamos a final de año un crowdfunding para obviamente lograr obtener el dinero necesario para la compra de los equipos, ¿verdad? Bueno, en realidad una parte de la población sí está informada de qué es impresión 3D, sin embargo carece mucho de saber cuáles son las ventajas que una impresora 3D puede aportar para el día a día, ya sea de una empresa, emprendedores o ya sea para el uso cotidiano en la casa. Una de las cosas que he impreso, yo hice la propia máquina CNC. El mayor reto es la primera, porque la prótesis que nosotros hacemos son 100% personalizadas. Entonces, para asegurarnos de que el paciente tenga un mejor acople a la prótesis y pueda utilizarla debidamente y no vaya a rechazarla en futuros por incomodidad, nosotros utilizamos copoliésteres de ColorFab, también utilizamos ABS, más que todo utilizamos los copoliésteres de ColorFab. De hecho, los plásticos se biodegradan si se dejan expuestos a la intemperie alrededor de 6 meses. Hay dos maneras en que se puede desarrollar esto: o seguimos importando los kits, o seguimos importando las impresoras, o tomamos provecho del talento que hay aquí en Costa Rica y producimos nuestros mismos kits y producimos nuestras mismas impresoras y no importamos nada y usamos madera tica y usamos motores y varillas y tornillos de ferreterías ticas, impulsando así la economía costarricense, produciendo tecnología que después podemos exportar a Centroamérica. Entonces, de la manera en que veo, puede pasar dos cosas: seguimos siendo consumistas o hacemos el salto maker y hacemos nuestras propias impresoras aquí en casa.